Museo Aeronáutico Carolina será renombrado en nombre del capitán Sully. ¿Qué es la red 5G y por qué ha puesto a la aviación de cabeza? FedEx solicita a la FAA permiso para instalar sistemas antimisiles en sus aviones. Piloto Antonio Senna podría enfrentar hasta 12 años de prisión. Maser recibe su primer avión carguero Airbus A330-200 Freighter. Bienvenidos al podcast informativo de Transponder 1200 en su edición 118 con las noticias más importantes de esta semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. Como lo anunciamos recientemente, se cumplieron 13 años del milagro del Hudson cuando el capitán Sully y su tripulación aterrizaron en el río Hudson luego de un fallo múltiple en los motores de un Airbus A320. Propiedad de US Airways cuando cumplía el vuelo 1546. Este hecho, sin duda, marcó un hecho sin precedentes y que quedó en los anales de la aviación moderna. El capitán Sully se convirtió rápidamente en un nuevo héroe norteamericano y muy estimado por la comunidad aeronáutica, no solo de los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, tras haber, él y su tripulación, salvado la vida de 155 pasajeros. Con ello, ha logrado mimetizarse en un mundo aeronáutico cambiante y cada vez más exigente. Ahora, el Museo de Aviación de las Carolinas en Charlotte, afiliado al Smithsonian, reabrirá sus puertas el próximo año 2023 con un nuevo nombre en honor al capitán Chesley Sully Sullenberger III. Esto según recoge la revista norteamericana de aviación Flying, la cual realizó una entrevista a un portavoz del museo y al mismo capitán Sully. Se planea que reabra sus puertas con historias personales de los pasajeros y la tripulación del vuelo US Airways 1549, que será el eje central del museo de la exhibición estática y permanente denominada Miracle on the Hudson, el milagro del Hudson. Se detalló que la apuesta tendrá proyecciones altamente innovadoras, además de que el avión real será puesto en una sala, así como los motores rescatados. Un sobreviviente del accidente del vuelo 1546 de nombre Rick Elias y propietario de Red Ventures, donó $1 millón al museo en honor a Sullenberger, junto con una donación de $500,000 de Lonely Planet, otra marca de Red Ventures, y que ayudará a preservar esta historia junto a las demás que estarán en exhibición. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. El despliegue de la red 5G ha llevado una disputa entre las compañías de telecomunicaciones y el gremio de la aviación en los Estados Unidos. El meollo de esto es la interferencia en la red que puede provocar en los sistemas de los aviones, principalmente en los radioaltímetros. Ante esta situación, la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos, junto con las aerolíneas estadounidenses, iniciaron una cruzada desde diciembre del 2021 para retrasarla. No obstante, la fecha se cumplió y AT&T y Verizon pusieron en marcha esta red. El pasado 5 de diciembre era la fecha inicial para el despliegue de esta red en el espectro de la banda C que AT&T y Verizon adquirieron en una subasta por $80,000 millones. Sin embargo, la FAA advirtió de la potencial degradación de capacidades, por ejemplo, para la detección de tráficos y proximidad con tierra y obstáculos. Estos días se está hablando mucho del 5G, pero ¿por qué la red 5G afecta a las aeronaves? En efecto, las ondas de telecomunicaciones, las de los teléfonos móviles, se mueven en el mismo espectro que usan las radios y las antenas de los aviones. Sin embargo, la gran diferencia es la frecuencia en la que éstas se transmiten, y ese es el punto con el 5G. Aquí hay que recordar que el espectro de banda de AT&T y Verizon es la C. En esta banda existen bloques en las frecuencias de 3.7 a 3.98 GHz que se acercan a las de 4.2 a 4.5 GHz, que son en las que se usan los radioaltímetros de las aeronaves. Si la red 5G interfiere en este sistema de los aviones, podría presentar dificultades para identificar obstáculos. Por tanto, no se podría alertar a los pilotos sobre objetos durante las aproximaciones con baja visibilidad. Estas limitaciones durante los aterrizajes han sido el argumento fundamental con el que la industria de la aviación pide que el despliegue total de 5G sea tomado con más calma. En cierto momento, tanto Verizon como AT&T respondieron que la red ya había sido desplegada en Francia. Incluso mencionaron, si las líneas aéreas estadounidenses tienen permitido operar vuelos todos los días en Francia, entonces las mismas condiciones operativas deberían permitirles hacerlo en los Estados Unidos. ¿Pero por qué en Francia no hay afectaciones en la seguridad en la aviación? Sí, pero no. En Francia ya se ha desplegado el 5G, aunque con ciertas condiciones en los alrededores de los aeropuertos que evitan la interferencia en los sistemas de los aviones. En dicho país, las antenas 5G que estén cerca de los aeropuertos tienen limitado su potencial.
Las compañías de telecomunicación utilizan el rango de espectro de 3.4 a 3.8 GHz. Esto permite dar espacio a que no se interfiera con la actividad de los radioaltímetros de los aviones. Además, en Francia se exige que las antenas en los alrededores de 17 aeropuertos importantes estén ligeramente inclinadas y lejos de las rutas de vuelo. De esta manera se evitan riesgos de interferencia de la red 5G en los aviones al momento de aterrizar. Gracias a estas medidas, Francia no ha registrado ningún evento relacionado con interferencias por 5G, según ha informado la Autoridad de Aviación Civil francesa. ¿Y cuáles son los siguientes pasos para Estados Unidos? Bueno, después de 2 aplazamientos, la fecha del despliegue total el 19 de enero, sin embargo, una carta firmada por las aerolíneas estadounidenses y la presión mediática hicieron que AT&T y Verizon acordaran postergar el despliegue de la red en las antenas de algunos de los aeropuertos más importantes. Este convenio tendrá una duración de 2 semanas, lo que dará tiempo a que la FAA y aerolíneas presenten propuestas para que la red 5G pueda ser utilizada sin afectar la seguridad de los aviones. El primer punto será que a más tardar este viernes 21 de enero, las aerolíneas entreguen una lista de 50 aeropuertos donde crean que debe reducirse la potencia en la banda C hasta el 5 de julio. Después de julio, el gremio de la aviación se reunirá con Verizon y AT&T para buscar soluciones a largo plazo. No obstante, el acuerdo planteado el 19 de enero, las compañías de telecomunicaciones serán las únicas en decidir qué cambios se harán o no. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. La aerolínea de carga Federal Express, FedEx, presentó una solicitud ante la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos para instalar un sistema de defensa antimisiles en sus aviones. El pasado 7 de enero, el Departamento del Transporte confirmó que la compañía aérea tiene la intención de modificar los Airbus A321 de carga con estos sistemas de defensa. De acuerdo con lo compartido por la FAA, Federal Express tiene interés en instalar estos sistemas desde el año 2019. Desde entonces, la aerolínea de carga solicitó permiso para modificar sus aeronaves con un sistema que emite una energía láser infrarroja fuera del avión. Pese a la retirada de la solicitud, el ente gubernamental ha expresado su preocupación en torno a la implementación de dicho sistema. Cabe señalar que esta solicitud es anticipando la recepción de los Airbus A321-200 que recibirá FedEx próximamente. En los últimos años se ha presentado una serie de incidentes en que los aviones civiles han sido atacados por sistemas portátiles de defensa aérea. De acuerdo con lo compartido por la FAA, FedEx tiene intereses de instalar estos sistemas desde el 2019. Desde entonces, la aerolínea de carga solicitó permisos para modificar sus aeronaves con un sistema que emite energía láser infrarroja fuera del avión. Pese a la reiterada solicitud, el ente gubernamental ha expresado preocupación en torno a la implementación de dicho sistema. ¿Cómo funciona? Según explica la FAA, el sistema antimisiles que pretende instalar FedEx dirige energía láser infrarroja hacia un misil entrante, lo que interrumpe el seguimiento del mismo a la aeronave. Sin embargo, esta energía láser podría representar un peligro para las personas dentro del avión, en tierra e incluso en otras aeronaves. Destacaron que este riesgo es aún mayor debido a que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, por lo que no podría detectarse de manera simple y así evitarla. Ahora bien, como mencionamos más arriba, la energía láser infrarroja también puede afectar a otras aeronaves en vuelo o equipos en tierra. Incluso podrían dañar camiones de combustible, equipos aeroportuarios, lo cual se traduciría en una afectación a la seguridad de la aviación. Esta suma de riesgos ha hecho titubear a la FAA para otorgar el permiso a FedEx para instalar los sistemas antimisiles. No obstante, el ente no se niega tajantemente a la petición de la aerolínea bajo algunas consideraciones. El punto determinante será que FedEx demuestre a la FAA que el sistema antimisiles cuente con medios que eviten la activación inadvertida del sistema sobre el terreno. Asimismo, la aerolínea deberá asegurar que la operación del sistema en vuelo no comprometa la seguridad para otras aeronaves o personas. Informó desde Ecuador para Transponder 1200, Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página enelarenas.com. Un piloto que estuviera perdido en la selva amazónica durante 36 días luego de sufrir un accidente en su Cessna 210 en enero del año 2021 podría enfrentar cargos de 4 a 12 años de prisión de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal de Brasil por operar la aeronave ilegalmente. El piloto de nombre Antonio Araujo de Sena fue rescatado a principios del año 2021 gracias al Grupo Aéreo de Seguridad Pública a bordo de un helicóptero que durante varias semanas se adelantaron a la zona para dar con su paradero. Después del rescate comenzaron las investigaciones, no solo del Ministerio Público Federal, sino también de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, ANAC, donde se determinó a través de un informe pericial que la aeronave que volaba, un Cessna 205 matrícula Papa Tango India Romeo Julieta, volaba bajo condiciones no aeronavegables para una mina ilegal ubicada en el municipio de Alenquer, al oeste de Pará.
Además, se publicó que el piloto operaba vuelos con alimentos para los mineros y combustible, diésel, sin la autorización de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil. Además de cientos de irregularidades que, más que ponen en manifiesto que los vuelos realizados se llevaron a cabo bajo la ilegalidad. El piloto comercial Antonio Senna, de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de 4 a 12 años de prisión. En su testimonio, el piloto comentó que fue contratado por $300 la hora para la transportación de combustible y alimentos para los mineros. Adicionalmente, la Policía Federal informó que la aeronave se utilizaba para realizar vuelos ilícitos de droga y armas, aunque no se conoce a detalle si Senna participaba en estas operaciones. Posterior al accidente, el piloto se convirtió en toda una celebridad, ganó miles de seguidores en las redes sociales y fue invitado a varios programas televisivos y de revistas como el New York Times, para que narrara su experiencia de 36 días en uno de los lugares más peligrosos del mundo, la selva amazónica. Además, escribió un libro titulado 36 días, la saga del piloto que estrelló en el Amazonas y se reencontró con Dios. Reportando para Transponder 1200 desde Monterrey, Nuevo León, Alfonso Vázquez. La carguera mexicana MASER está próxima a incorporar a su flota un nuevo avión. Se trata de su primer Airbus A330-200 Freighter de largo alcance, mismo que se encuentra bajo un contrato de arrendamiento de leasing con una empresa basada en Alemania. Con la llegada de este avión, MasAir se convierte en el primer operador en América Latina de esta variante, A330P2F, del fabricante europeo Airbus, en medio de una estrategia de expansión y mayor capacidad de la aerolínea. Con este nuevo equipo de largo alcance, podrá transportar hasta 61 toneladas y puede recorrer 4.200 millas náuticas, lo que le permitirá expandir su portafolio de destinos de largo recorrido. De acuerdo con MasAir, la incorporación de este nuevo avión se suma a una flota de 3 equipos Boeing 767-300 Freighter, que tienen una vida operativa de al menos 25 años, de acuerdo con los datos proporcionados por Airfleets. El objetivo también es ampliar su flota con aviones más nuevos y eficientes. Este es el primero de 2 aviones A330P2F que recibirá de la empresa alemana de leasing, quien se ha encargado de convertir junto a Elf Flugzeugwerke GmbH EFW este avión de pasajeros a carguero. El nuevo avión estará llegando durante este fin de semana desde el aeropuerto logístico de Dresden hacia su base en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con la aerolínea, próximamente comenzará a operar para unirse a la flota de MasAir y atender a sus clientes en los 3 continentes que vuela. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así como llegamos al final de este podcast informativo en su edición 118 con las noticias más importantes de esta semana. Recuerde consultar esta y mucho más información a través de www.transponder1200.com y también estamos en todas las redes sociales. Agradezco a todos los corresponsales, a todos los reporteros y periodistas que hacen posible la información, al señor Miguel Márquez en la producción de este espacio, pero a usted, quien es el más importante, por escucharnos semana con semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Hasta la próxima.